jóvenes voluntarios, estimados profesores, algunos padres de familia que veo por allá. Sean bienvenidos a este taller que vamos a tener acá a través del CLIP y la Family Peace. En esta mañana voy a tocarles el tema de revolución cultural, ¿no? Luego vamos a estar viendo ideología de género, vamos a estar viendo también resistencia y contrarrevolución. Cuando hablamos de revolución cultural vamos a definir dos palabras, ¿no? ¿Qué es revolución? ¿Qué es cultura? Y vamos a ver en la actualidad de qué manera se manifiestan estas revoluciones, porque históricamente todas las revoluciones prácticamente han sido violentas. Pero vamos a ver que en estos tiempos modernos, aunque hay guerra por acá, por allá, estas revoluciones van cambiando su manera, ¿ya? Y causan una revolución de confusión muchas veces, sobre todo en niños y jóvenes, ¿ok? Porque ya muchos mayores estamos ya definidos con nuestra manera de ver las cosas, nuestras creencias. Por supuesto que hay que mejorar muchas cosas, pero tenemos que ver en sí, ¿no?, qué es lo que realmente queremos y deseamos en lo profundo de nuestro corazón, arraigado a nuestra conciencia, ¿ya? Y cuando vemos eso vamos a darnos cuenta que por el hecho de ser seres humanos, por el hecho de compartir principios universales, leyes naturales, entonces nos vamos a poder ubicar un poco mejor y vamos a ver si estamos tan de acuerdo con estas revoluciones, con esta ideología o no tanto, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de revolución, ¿ya? Entendemos que esta palabra viene del latín revolution, revolvere, ¿no? O sea, que significa dar vuelta, ¿ya? De hecho, la palabra de revólver, ¿no?, el arma que se usa, viene de esta palabra, revolvere, ¿ok? Entonces, dar vuelta, volcar, voltear, eso es el significado de la palabra revolución, ¿ya? Y cultura, en la antigüedad, en la cultura griega, cuando hablaban de cultura se referían al cultivo, ¿ya? A cultivar el terreno y también al culto a los dioses que cuidaban y protegían para que haya buenas cosechas de esos cultivos. Va pasando el tiempo, años, siglos, y después van hablando de una persona culta, ¿ya? Una persona culta, una persona sabia, y hoy en día, bueno, cultura podemos definirlo como el conjunto de creencias, conjunto de saberes, conocimiento, conjunto de hábitos, tradiciones y costumbres. Cultura que determinan una sociedad. Que no hay una cultura perfecta, ¿ya? Que tenemos que mejorar ciertos hábitos, pero dar la vuelta y cambiar por completo, eso está ocasionando alguna incomodidad en algunas personas conservadoras, ¿no? Está causando alguna incomodidad a las personas que realmente tienen ya una cosmovisión definida. Aquí en América Latina, por ejemplo, el cristianismo, ¿no?, sea católico o cristiano, obviamente que hay estados laicos, hay otras religiones, denominaciones, pero los principios en comunes son los mismos, ¿ya? Todos profesan el vivir por los demás, todos profesan el respetar al prójimo, el no matar, el no robar, son leyes universales, ¿ya? Y querer darle vuelta a esas leyes universales, eso es lo que incomoda en muchas personas, ¿ya? Y más que todo incomoda que hayan gobiernos que quieran aprobar leyes para cambiar, para voltear esos principios universales naturales, ¿ok? Entonces, eso es entendido como revolución cultural. Voy a comentarles también algunas revoluciones históricas, ¿no? No voy a entrar en detalle porque ahí nos llevaría a hacer otro taller para eso, ¿no? Algunas de ellas, sé que han habido varias y prácticamente en cada país han dado ciertas revoluciones, ¿ok? Simplemente vamos a ver las causas y efectos que han tenido algunas de esas revoluciones, con detalles pequeños, ¿no? Porque nos vamos a enfocar más en la revolución cultural de hoy en día, de este siglo XXI, año 2024 que estamos, ¿ok? Entonces, una de las revoluciones históricas fue la Revolución Francesa, que inició en 1789, queriendo instalar el tercer estado a través de la Asamblea. Esa Asamblea venía cambiando de nombre, ¿no? Asamblea Nacional, Asamblea Constituyente Nacional, Asamblea Directiva, diferentes nombres, ¿ya? En ese tiempo había como tres estados: el estado del clérigo, ¿ya?, que era conformado por los líderes religiosos, ¿ya?, el estado de la nobleza por el rey, su familia y los allegados al rey, y el estado del pueblo. Y tenía tres representantes, ¿no?, en la asamblea, y muchas veces solo se ponían de acuerdo para aprobar leyes o cosas que necesitaban el estado del clero y la nobleza, e ignoraban al otro estado, y eso causó un desconforme. Se sale el representante y comienza a hablar a la gente, a explicar las cosas que no están siendo representados, ¿no? El rey Luis XVI heredaba un reino de Luis XV con mucho problema, mucho conflicto, había guerras por medio, y la gente se va cansando de esta situación, conformado por personas profesionales como abogados, ¿no?, historiadores, comerciantes, y también, por supuesto, incluían a la parte campesina y obrera, etc., ¿no?
Entonces ese era el tercer estado, prácticamente el 98% era el tercer estado. El resto del 2% lo conformaba el estado del clero y el estado de la nobleza, ¿no? Y no aprobaban las leyes o las reformas que reclamaba, ¿no?, el estado del pueblo, o sea, los burgueses, ¿no?, los obreros, los campesinos, ¿ya? Entonces hay un desconforme, se va a pasar conflicto, van a comenzar a hacer manifestaciones, hay un momento que hasta mujeres se arman y van y quieren asesinar a la reina, y obligan que el rey se mude a París para apoyar esta revolución, ¿no? Y el rey se ve complicado, va a huir en una de esas, después lo van a atrapar y vuelve, ¿no? Y al final aparece por ahí a un inventor, Joseph Guillotine, si no me equivoco, se inventa y fabrica lo que es la guillotina, ¿no?, donde dice, con la excusa de a la gente que se opone a la revolución, matarlo de una manera más eficiente, donde no sienta dolor. No sé, terrible, ¿no? Entonces ese conflicto se va a crecer y va a haber revueltas y marchas y protestas y violencia, de tal manera que se convierte, muchos historiadores dicen, no, la Revolución Francesa era como ríos de sangre por la cantidad de gente que van a matar, ¿ya? Entonces va a tomar el poder la Asamblea del Tercer Estado, al final toman el poder, ¿no? Y entonces van a matar al rey, a Luis XVI, meses después lo matan a la reina también, María Isabel, y ahí es que el Tercer Estado toma el poder, ¿no? Pero después se va debilitando, van entrando en corrupción y ellos siguen promocionando la guillotina para castigar y matar a la gente que no esté de acuerdo. Si te gusta el rey, no solamente ese rey, ¿no?, los anteriores reyes, a la guillotina, ¿no? Hemos creado una nueva constitución, ya, con una nueva constitución, con la Asamblea Constituyente, se vinieron haciendo reformas, y si no te gusta, a la guillotina, ¿no? Entonces todos eran a la guillotina, y después comenzaron a decir, no, la culpa también tiene el clero, los religiosos, a la guillotina, ¿no? Y fueron matando miles de religiosos, ¿no? Entonces, al final va a aparecer una persona militar que estaba en guerra, conquistando, ganando algunas batallas alrededor de Francia, ¿no?, de nombre Napoleón Bonaparte. Y él va a dar un golpe de Estado porque vio que la directiva de la Asamblea estaba corrupta, ¿no? Y da un golpe de Estado y toma el poder. Más en adelante, eso aconteció en 1799, o sea, prácticamente duró 10 años esa revolución, pero después de eso, aunque Napoleón Bonaparte toma el poder, ¿no?, y tiene cargo y después asume como emperador, igual va a haber mucho problema porque él tenía una misión de conquistar el mundo con guerras, ¿no? Hay muchos problemas. Entonces eso es más o menos, en resumen, lo que es la Revolución Francesa. Otra revolución que se da después, en 1917, va a ser la revolución de bolchevique, una revolución marxista, ¿no?, donde igual hay protesta contra el imperio de los zaristas, ¿no?, de que había mucha desigualdad. Se dice, ¿no?, que en esos tiempos Rusia vivía una situación muy pobre comparada con otros países de Europa, ¿no?, y que de cada 10 rusos había como 8 que eran obreros trabajadores campesinos, ¿ya? Y ellos querían reforma, de tener un mejor salario y trabajar menos horas, porque se dice que trabajaban como 16 horas al día, prácticamente eran como esclavos. Entonces hay una revuelta ahí de los soviets, ¿no? Los soviets eran personas obreras, campesinas, ¿no?, y tenían de alguna manera una mentalidad marxista, y eso aprovecha también esta persona de nombre Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Se hace un amigo por ahí de nombre también León Trotsky, ¿no? Y juntos van a liderar estas manifestaciones en diferentes etapas, ¿ya? De tal manera que hay una de esas que derrocan al rey, igual matan a toda la familia del rey, y ellos toman el poder instalando un estado marxista comunista, ¿no?, que después, cuando muere Lenin en 1924, esta revolución terminó en realidad en 1922 con el triunfo de los bolcheviques, que estaban divididos en esa época, ¿no?, como un grupo mencheviques y bolcheviques, los soviets en sí, ¿no? Entonces Lenin toma el poder, después va a morir Lenin, va a venir Stalin, que va a ser más radical todavía y va a gobernar como 30 años prácticamente, ¿no? Y así van a ser en ese periodo del 1922, ¿no?, la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas, Socialistas Soviéticas, ¿ok? Entonces al final ese sistema va a continuar hasta 1991, si no me equivoco, con el gobierno de Mikhail Gorbachev, donde va a disolver todo eso y va a comenzar un nuevo sistema político-económico para Rusia, ¿ok? Entonces después tenemos también la revolución comunista en China, que comenzó en 1927, en ese tiempo gobernaba el Partido Nacionalista representado por Chiang Kai-shek, si no me equivoco, ¿no? Y también va a surgir un líder de nombre Mao Zedong, que va con ideas marxistas también, y presenciando y estudiando lo que aconteció también en Rusia,
va a querer imponer también las ideas comunistas en la China, ¿no? Entonces igual se arman muchas protestas y va a conquistar muchos jóvenes estudiantes formando la Guardia Roja, preparándolo con sus pensamientos de él, que establece un libro, ¿no? Un libro rojo, ¿no? De Mao Zedong, ¿no? Donde hay puras ideas comunistas ahí, y con eso va a conquistar muchos jóvenes y va a armar un revuelo en toda China. China anteriormente era un imperio, ¿no? Y en 1912, si no me equivoco, adapta el sistema de república, ¿no? Entonces en esa situación va a tener que huir el presidente nacionalista Chiang Kai-shek, ¿no? Se va a Taiwán, ¿no? Y también Mao Zedong se va a meter en la guerra de Corea, ¿no? Influenciando a la parte norte con la ayuda de Rusia y causando estragos, ¿no? Y prácticamente de ese conflicto va a iniciar la Guerra Fría en 1950, ¿no? Entonces esta revolución china fue más larga todavía que las anteriores, terminó en 1949 con el establecimiento de la República Popular de China, ¿ok? Entonces casi todas estas revoluciones tienen una causa en común, ¿no? Un descontento social por corrupción política, por problemas económicos, porque igual los que dicen que van a hacer esto para el pueblo no terminan haciendo, no cumpliendo su promesa y solamente se sirven del pueblo. Y a pesar que se hizo esta revolución, ¿no? Donde murieron miles y millones de personas, igual se quedaron estas personas con el poder y nunca soltaron el poder, ¿ok? Entonces, complicado. Antes de esas revoluciones hubo una revolución también interesante, pero un poco diferente a esta, ¿ya? Que fue la Revolución Americana de la lucha por la independencia, ¿no? Que inició en 1775 con las 13 colonias británicas que habían en Norteamérica. Pareciera que es similar, ¿no? Pero la actitud y la manera de hacer la revolución es muy diferente, ¿ya? Porque ninguno de ellos pedía matar al rey, matar a su gobierno, a su familia, no. Ellos pedían, ¿no? Que puedan ser como considerados los impuestos, que puedan bajar el costo de los impuestos y que no le pongan todo impuesto a cada cosa que tenían, ¿no? Comenzó estas protestas porque subieron los impuestos en el azúcar, en los timbres de documentos, en el té, y hay un descontento, ¿no? Entonces en esa situación protestan contra el rey de Inglaterra, nuestras 13 colonias, y se juntan, aunque cada colonia tenía su gobierno independiente, ¿no? Pero para hacer esta revolución deciden unirse, que el ejército en una asamblea, no me equivoco si era la primera o la segunda asamblea, nombran a George Washington como el líder del ejército para prepararse a esta revolución, ¿no? Y se da esta revolución, pero no hay pues tantos muertos, aunque llaman, ¿no? La masacre de Boston, por ejemplo, que fue una de las primeras muertes que hubo, donde hubieron solamente 5 muertos, ¿no? Y hay en otras batallas un poco más de 100 personas que mueren así, pero nada que ver comparado, por ejemplo, con la Revolución Francesa, que al día en la guillotina se mataba el doble, el triple de esa cantidad de personas, ¿no? Y además siempre ellos solicitaban ser tratados como eran tratados los ingleses en Europa, ¿no? De la misma manera. Pero como el rey, igual por las guerras que estaba pasando en otros países, necesitaba dinero y lo que hacía era sacarle más impuestos a esas colonias. Entonces esto llegó a un punto que no soportaron más, y hasta que al final se van a juntar personas como, por ejemplo, George Washington, que conquista, ¿no? Que gana las batallas, Thomas Jefferson, que redacta una nueva constitución, ¿no? Que va a ser aprobada después el 4 de julio de 1783, si no me equivoco, y ahí va a aumentar, va a reformar un intelectual abogado también como John Adams, y le dan algunos toques científicos, ¿no? A esa constitución, como Benjamin Franklin, que esas 4 personas, ¿no? George Washington, Tom Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin son conocidos como los padres de la independencia de Estados Unidos, ¿no? Y finalmente establecen su constitución, y al ganar las batallas, que en una parte final también va a apoyar el ejército de Francia y de España, porque vivían en disputa con Inglaterra por las colonias, por colonizar a diferentes partes, y querían recuperar algunos territorios que fueron perdidos, ¿no? Entonces al final se va a declarar la independencia, y de esa manera comienza una nueva democracia, un nuevo sistema liberal, ¿no? Con una nueva constitución, y después van a unirse esas 13 colonias a través de esa nueva constitución que redactaron, y ahí se tiene el nombre, ¿no? de los Estados Unidos de América, una nueva nación, y después se van a expandir, ¿no? Hasta que hoy en día se conocen los 50 los que hay, ¿ok? Entonces, pero un poco diferente esa revolución, no lo puedo comparar 100% con estas otras, porque inclusive los que lideraban esa revolución eran personas de las 13 colonias de la clase alta, luchando ellos por el bienestar de los de la clase baja, ¿no? Y nunca promovían el odio, el resentimiento para matar al rey, ¿ya? O para aniquilar a todo el ejército del rey. No, porque siempre ellos buscaban el diálogo, y su deseo siempre era vivir en libertad, en democracia,
que se respeten sus derechos de ellos como se respetaban los derechos de los ingleses que vivían en Europa, ¿no? Esa es la diferencia de esa revolución, ¿ok? Bien, entonces continuando con el tema de revolución cultural, solo esto para mencionar nomás un poquito de las revoluciones históricas que la mayoría fueron violentas, ¿no? La revolución cultural aparece a mediados o un poquito más del siglo XX, tal vez en los 60 con la revolución sexual, ¿no? En los 80 van apareciendo algunos filósofos que comienzan de alguna manera a estudiar las palabras de Marx, ¿no? Del marxismo, y a darle unos toques por ahí, ¿no? Un poco diferente. Algunos escriben diciendo, no, en estos tiempos la revolución violenta no va a funcionar, la gente se va a cansar y mejor es hacer una revolución en la cultura, ¿no? En el arte, en el deporte, para cambiar la mentalidad, la conciencia y tomar el espíritu de las personas para que con su propia libertad ellos decidan aceptar este sistema, estas ideas, ¿no? Entonces, como no les funcionó, ¿no? De que la idea era de que la revolución que ocasionaron en Francia, en Rusia, por ejemplo, en la última, ¿no? En China, ¿no? La gran revolución del proletariado, donde se rebelen o se manifiesten los obreros contra sus patrones, ¿no? Esa era la expectativa de la ideología marxista comunista, que se dé en los países grandes también, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, ¿no? Y ya Francia en esos tiempos también. Como no se dio eso, entonces como se dan cuenta que no va a funcionar eso, ¿no? De tomar el poder por la fuerza y quedarse eternamente ahí, como acontece en Cuba, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa situación deciden lanzar esta revolución cultural en otros terrenos, ¿ok? Y parte de esas ideas, de esa revolución, se va a dar en un grupo especialmente, del que más voy a enfatizar ahora, en un grupo de mujeres, ¿no? Reclamando sus derechos, pero que a la vez se van yendo a un extremo y se van dividiendo. Y quedan algún grupo de mujeres defendiendo los derechos de la mujer, defendiendo la familia, pero hay otros que se van a un extremo donde para conseguir eso ya quieren eliminar a su ser complementario, que es el hombre, ¿no? Entonces esta revolución cultural feminista va a comenzar con estas ideas así. Más en adelante se van a propagar leyes, inclusive en algunos países, para poder expandir esta revolución cultural feminista, y usa como herramienta ya a la ideología de género, ¿ya? Entonces esta ideología de género, de la cual voy a dar otro tema en la siguiente sección, cuando tengamos un paréntesis de 10 minutos para explicar un poco mejor, pero acá a grandes rasgos voy a comentarles qué es la ideología de género, ¿ya? La ideología de género es un sistema de pensamiento filosófico, ¿no? Relacionado con la sexualidad de la persona, ¿ya? Donde define a la sexualidad como una autopercepción de que tú decides ser lo que quieras ser. Si yo en este momento me autopercibo ser mujer, ya les diré que no me digan Neftalí o señor Neftalí, me van a decir Natalie. ¿Ok? Porque esa es mi autopercepción. Y si ustedes no me llaman así, entonces voy a reclamar, porque ahora hay leyes para que ustedes sean juzgados por no reconocerme de acuerdo a mi autopercepción. O sea, en sí lo que va cambiando no es el verbo de ser por el verbo sentir. O sea, no soy Neftalí, yo me siento Natalie, ¿no? Entonces, y eso va cambiando, ¿no? Porque el sentimiento va cambiando, porque las emociones van cambiando de acuerdo a las circunstancias. Hay momentos que emocionalmente estoy alegre, feliz, pero yo estoy alegre, feliz. No es que yo soy alegre, yo soy la alegría. Por lo tanto, soy la fuente de la felicidad para todos ustedes. No es así, ¿ya? Yo me siento triste porque me enteré que mi amigo tiene un cáncer y tal vez va a ser terminal, ¿no? Entonces yo me siento triste, ¿ya? No es que yo soy triste, yo soy la tristeza y la fuente del sufrimiento, por eso todos ustedes van a sufrir ahora en esta conferencia. No es así, ¿ok? Más o menos va así esta situación de la ideología de género, de que tu autopercepción define la realidad de tu identidad, ¿ya? Ignorando completamente las leyes biológicas, inclusive las leyes científicas. Aunque algunos científicos se están prestando para distorsionar esta identidad, ¿no? Que en la charla de ideología de género voy a ampliar esto, ¿no? Y distorsionar y hacerles creer que existe el cambio de sexo, ¿no? Y el cambio de sexo no existe, existen trasplantes, porque para cambiar de sexo tienes que realmente cambiar todos tus genes y no vas a poder. Entonces esto más o menos va con la ideología de género. Yo voy a mostrar algunos puntos donde ataca esto y cuáles son los efectos ahora,
pero en la siguiente conferencia es lo que voy a ampliar y profundizar este tema, ¿ok? Entonces esta revolución cultural que usa como herramienta la ideología de género también tiene su influencia por algunos filósofos, ¿no? Y ahora voy a mencionar uno solamente, que es Antonio Gramsci, que es un italiano que nació en los años 1891 y muere en 1937. Era una persona, se dice que era una persona buena, muy intelectual, que se ganó beca, estudió Derecho, Política, Periodismo, pero no se muestra que haya terminado sus carreras, ¿no? En fin, esta persona comienza a analizar, ¿no?, la ideología marxista, ¿no?, de todos sus ángulos, y él es uno de los que se da cuenta de que por la fuerza, por la violencia, no se va a poder dar contento a la gente. La gente en algún momento se va a enfadar, se va a manifestar, se va a rebelar, y el gobernante dictador no va a poder controlarlo, ¿no? Entonces dice, hay que cambiar la cultura, hay que meter esta ideología de otra manera en el arte, en el deporte, en la ciencia, y de tal manera hacer una revolución cultural para que la gente cambie su modo de vivir, su modo de pensar, o sea, cambiarle completamente la mente a las personas. Algunos le llaman eso el lavado de cerebro, ¿no? Pero yo le diría ensuciado de cerebro, ¿ya? Porque si es cerebro lavado, está limpio y puede pensar mejor, racionar mejor la persona, y puede comenzar a pensar y a desear mejores cosas y a actuar de una mejor manera, ¿no? Porque está limpio su cerebro, ¿no? Pero si yo les digo es un ensuciado de cerebro, le ensucian el cerebro, eso, ahí sí, pero no lo confunde, está sucio el cerebro, no puede pensar bien, no puede por lo tanto también sentir bien, ya, porque está conectado la mente con el corazón, o sea, el intelecto con las emociones está conectado, hay una fusión, y de por medio de la conciencia ayuda a ordenar eso para que esté en una sola frecuencia. Y sobre ese pensar y sentir es que voy a accionar, voy a hacer una acción concreta, ¿ya? ¿Ok? Pero con estas ideas mucha gente confunden y renace o reaparece o rebrota mucho más odio, ¿no? Contra el imperialismo, contra los terratenientes, contra el patriarcado, y quieren gobernar con odio, y no ha funcionado a lo largo de la historia todos estos gobiernos que han entrado a gobernar con odio, ¿ya? Porque promueven el odio, imparten el odio, y al final se vuelve una sociedad odiosa, resentida, envidiosa, celosa, y eso es el mal de la humanidad, ¿ok? Entonces, Antonio Gramsci lo que hace, ¿no?, es expandir esta ideología de Carlos Marx, cambiándole un cierto sentido de la revolución violenta a una revolución más espiritual, pero cambiando muchas cosas. Y van a haber muchos filósofos, personajes, ¿no?, sobre todo de la escuela de Frankfurt, de Alemania, que van a tomar esto, y esto lo van a lanzar, ¿no?, y va a tomar sus efectos, y sobre todo parte de esta ideología en América Latina lo va a tomar un grupo también de izquierda, creando una institución llamada Foro de San Pablo por los 90, que van a tomar estas ideologías, ¿no?, y van a sistematizar una manera de poder gobernar, y vaya que les funcionó, porque en varios países han ganado esto y han estado gobernando por 15, 20 años, como el caso de Argentina con los Kirchner, de mi país Bolivia con Evo Morales, que hasta ahora su partido sigue gobernando, y es un caos terrible, en Ecuador con Correa, por ejemplo, ¿no? En Brasil estuvo Lula, Dilma Rousseff, y ahora vuelve Lula, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no?, en Nicaragua con Ortega. Hay varias personas que hablan amar y servir al pueblo, los movimientos sociales, pero al final se sirven, no lo usan a estas personas, ¿no? Y estas personas o estos tipos de líderes llegan usando el sistema democrático establecido ya por muchos años, ¿no? Pero una vez que llegan, quieren cambiar todo eso, es revolución, ¿no? Quieren darle vuelta a eso, ¿no? Y ni siquiera cumple con las leyes establecidas y quieren crear más leyes, ¿no? Y lo peor de todo es que hacen mucha trampa para quedarse en el poder, elecciones fraudulentas, contaminan el padrón electoral. En mi país, por ejemplo, en las elecciones durante el gobierno de Evo han habido muertos que han votado en muchos países a favor de él. Es algo terrible, ¿no? En fin, esta ideología lo van a tomar otros ideólogos, ¿no? Yo he podido como analizar esto y resumir como en 3 partes esta ideología de Antonio Gramsci, ¿no? La una es que habla acerca de la hegemonía, que hay que crear un sistema donde haya un grupo dominante, ¿no?, que pueda influenciar esta ideología a los subalternos. Los subalternos son el proletariado, ¿ok? Y así solamente va a poder, como este grupo dominante, ¿no?, tiene que estar compuesto por personas ideólogas, políticas, algunos profesionales, ¿no?, pero que tengan capacidad de influir especialmente en el proletariado para que acepten esta nueva ideología, ¿no?, y les hacen creer que el imperialismo nos ha dominado y ta. Ojo, no estoy defendiendo el imperialismo, ¿eh?
Hay mucho por mejorar en el sistema imperialista, por supuesto, pero si me dieran la elección de vivir, prefiero vivir en un país así, porque se respetan más los derechos, ¿ya? Hay mucho más oportunidades. Y de hecho, ¿no? Yo no veo cantidades de gente arriesgando su vida por llegar a vivir en un país socialista comunista, porque ahí hay la igualdad para todos. No veo eso. Lo que sí he podido ver con mis propios ojos, estando en Florida, en Miami, llegar muchísimos cubanos, venezolanos, colombianos, para poder tener una mejor oportunidad de vida y una mejor libertad, ¿no? Y hoy en día las noticias no muestran todo, pero hoy en día hay miles de gente, familias enteras, caminando días, semanas y meses por querer entrar a vivir, por ejemplo, en los Estados Unidos. Pero si nos dijeron en América Latina muchos gobiernos de izquierda que ese era el mal del mundo, los imperialistas, que por causa de eso hay la pobreza, el sufrimiento, entonces ¿por qué la gente quiere ir allá? Entonces algo contradictorio, ¿no? Entonces normalmente estos ideólogos que profanan estas ideologías, ¿no?, revolucionarias, comunistas, hoy en día con el nombre de socialismo siglo XXI, tienen doble discurso, ¿no? Dicen que van para el norte y terminan yendo para el sur. Dicen, no, vamos a servir al pueblo, dicen, y se sirven del pueblo, ¿ok? Entonces uno, la hegemonía, ¿no?, que está compuesto por un grupo dominante, ¿no?, y el otro grupo, los subalternos, los proletariados, que van a ser dominados, pero en consenso entre comillas, ¿ok? El otro es, el segundo punto de la ideología de Antonio Gramsci es el bloque histórico, ¿no?, que tiene que ver con la existencia de una estructura, y que esa estructura es un sistema económico. Y a su vez esa estructura va a crear una superestructura, y ahí van a estar los políticos, los profesionales en el arte, entre comillas los religiosos, porque después que lo usan, igual lo sacan, ¿ok? Y tercer punto dice, no, tiene que haber, para que funcione esta hegemonía, esta ideología, ¿no?, aparte del bloque histórico, es necesario que haya el intelectual orgánico, que son personas sindicalistas de grupos sociales, ¿no?, que no importa, a ellos no les importa si estudió o no estudió, si está preparado o no, que sea persona que puede influir en ese grupo, y que esa persona va a ser el intermediario entre la hegemonía y los bloques, que esta persona va a ayudar a expandir esta ideología a las bases por consenso, y si no quieren por consenso, pues va a haber revuelta, va a haber problemas, va a haber conflicto, ¿ok? Y mientras tanto también el grupo dominante, ¿no?, de la hegemonía ya va a ir también moviendo o influenciando, cambiando las personas clave de las instituciones, ¿ya? Como en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Evo cambió la Fuerza Armada, puso gente más que esté ligado a su ideología, echó mano al Poder Judicial poniendo una lista solo de su partido, y prácticamente toman el poder absoluto de todo, ¿no? Y en esa situación pues, hay una desventaja terrible, ¿no? Si hay algún malentendido, algún problema, identifican que esa persona no va con su ideología, a la cárcel. No hay evidencia, después le crean las evidencias. Y hay mucha gente presa, ¿no? Hay muchos presos, hay muchos refugiados que se han salido más bien porque no hay una verdadera justicia, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, está prolongada la justicia desde el año pasado, ¿no? Y el presidente respalda eso, ¿no? Porque eso es lo que le defiende y le puede garantizar su siguiente elección. Es un caos, ¿no? Entonces, y estas personas de intelectuales orgánicos, intelectuales en un sentido para solamente propagar, ¿no?, difundir las ideas de la hegemonía del grupo dominante para tranquilizar al pueblo, ¿no? Y si hay un descontento, bueno, pues igual no les interesa a ellos, por la fuerza van a tomar el poder y por la fuerza van a gobernar, ¿ya? Contaminando al ejército, a la policía, comprando, posesionando jueces que imparten la justicia desde su ideología, ¿ok? Entonces, eso como comentario nomás de que estos pensamientos de acá, esta persona estando preso, ¿no?, escribió bastantes libros, hay los cuadernos de la cárcel, creo que son como 30 por ahí, ¿no? Porque igual participó inclusive Antonio Gramsci en la revolución de los bolcheviques, estuvo participando ahí, ¿no? Y después va a entrar a trabajar en una fábrica para crear, allá en Turín, Italia, ¿no? Él nace en el sur de Italia, ¿no? Se va a Turín para estudiar y trabajar, ahí trabaja en una fábrica, la famosa fábrica de autos de la Fiat, si no me equivoco, y va a armar un sindicato de obreros y va a haber marcha, pero después no les gustó esto a los jefes de fábrica, y se van a contratar con un líder también, Benito Mussolini, ¿no? Y después Benito Mussolini lo va a meter a la cárcel a él, y desde la cárcel, 10 años estuvo en la cárcel, va a escribir esos libros, ¿no? Y esas ideas quedaron, y hoy en día muchos con esa ideología han desmantelado todo eso y están propagando eso. Y como evidencia yo voy a mostrar un par de videos de cómo hay en América Latina gobiernos que se han instalado con eso y han quebrado países, ¿ya? Revolución
es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es no mentir jamás ni violar principios éticos. Dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Y es verdad, Fidel me hizo el honor, gracias, mi comandante, por convertirme en hijo suyo. Y yo así me siento, así me siento. Ustedes saben que nosotros somos, bueno, Fidel me ubica a mí en el cristianismo. Yo soy cristiano, claro, esa no es la definición central de lo que yo soy, pero es parte importante de mi médula. Me han comparado, por algunos dicen que yo soy pastor evangélico. O sea, soy cristiano, me siento cristiano, creo en Cristo el hombre, el revolucionario, el antiimperialista, el mártir. Yo soy un revolucionario ahora. Marxista no soy porque no me formé en el marxismo. Soy socialista, bolivariano, cristiano y también marxista. No puede haber revolución si no hay un proceso cultural. Si no hay un proceso cultural, revolución que no venga acompañada de un impulso cultural destinado a repotenciar nuestras raíces, destinado al impulso de las ideas, al rescate de las costumbres, todo lo que lleva consigo la carga cultural. Revolución que no lleve eso no es revolución. Ya todos sabemos hoy en día, ¿no?, cómo dejó el país de Venezuela a esta persona, ¿no? ¿Cuántos hermanos venezolanos acá en Perú están pasando tantas dificultades porque prácticamente se destrozó con ese sistema de gobierno en Venezuela, donde era uno de los países más ricos de Sudamérica, Latinoamérica? ¿Okay? Y actualmente el chofer que era de Hugo Chávez, el que gobierna, Maduro, ¿no?, que de Maduro no tiene nada, ¿no? Entonces, realmente esta ideología o esta revolución cultural que ocasiona con esta ideología, ¿no?, de marxista comunista, es una ideología destructora, ¿no? No solamente mata los sueños de las personas, sino que literalmente mata a las personas. ¿Cuántos venezolanos no han estado muriendo de hambre por la manera como comenzaron a expropiar las cosas privadas? No respetan nada a estos tipos, ¿no? Y siquiera, ¿no?, lo expropiara para después a través de eso beneficiar al pueblo, ¿no? Solamente se beneficia su partido, ¿ya? Solo su partido, ¿ok? Y los que se oponen pues van a la cárcel, ¿no? Entonces todos los opositores han estado en la cárcel o siguen algunos exiliados y es un caos, ¿no? Y el siguiente video que voy a mostrar son palabras que va a repetir, palabras que parece que leyó bastante, lo de Antonio Gramsci o la idea marxista, de Álvaro García Linera, expresidente de Bolivia durante el gobierno de Evo Morales, que han gobernado como 15 años prácticamente Bolivia, y que actualmente es asesor del gobierno Boris de Chile, ¿ya?, donde ya han fracasado en 2 referéndums para poder establecer una constituyente en la Constitución. Obviamente los chilenos se están dando cuenta, no son tontos, ¿no? Quiere hacer lo mismo que hizo en Bolivia, hacerlo en Chile, y no es así, ¿no? Entonces en Bolivia pues le metieron a la cabeza a mucha gente del campo que los indígenas han sido oprimidos por 500 años y han sido como esclavos, ahora van a encontrar la libertad y vamos a hacer un referendo, y muchas veces los referendos con trampa, aunque han perdido, también algunos nunca han respetado eso, las reformas que han hecho en la Constitución, y ellos mismos la respetan o lo han respetado, ¿no? Y vamos a ver cómo esta persona muy inteligente, ¿no?, puede convencer a muchas personas, sobre todo a jóvenes, porque esta ideología marxista comunista los ilusiona a los jóvenes, ¿no? ¿Qué joven no quiere la igualdad para todos? ¿Qué joven no quiere que no haya pobreza, que no haya familia que sufra? Pero en el proceso, la manera de concretar esas ideas es totalmente diferente, distorsionada, y en el camino estos van mostrando su resentimiento, su odio, ¿no? El segundo problema que estamos enfrentando los gobiernos progresistas es la redistribución de la riqueza sin politización social. El gran reto que tenemos es cómo acompañar a la redistribución de la riqueza, a la ampliación de la capacidad de consumo, a la ampliación de la satisfacción material de los trabajadores con un nuevo sentido común. No hay revolución verdadera, ni hay consolidación de un proceso revolucionario si no hay una profunda revolución cultural. Ahí la derecha ha tomado la iniciativa a través de medios de comunicación, a través de control de universidades, a través de fundaciones,
a través de editoriales, a través de redes sociales, a través de publicaciones, a través del conjunto de formas de constitución de sentido común contemporáneas. La batalla se la logra si usamos todos los medios posibles, todas las herramientas posibles: discurso, organización, libros, televisión, novelas, chistes, bromas, teatro, dibujo, todos los medios posibles de expresión del arte y del espíritu humano para transformar los esquemas más profundos del orden ético y del orden lógico con que las personas simples, sencillas, organizan su vida, organizan su mundo. Este es el gran reto de nuestras revoluciones, presidente. Este es el gran reto. Hemos avanzado muy bien. Es más fácil hacer una revolución que profundizar la revolución. Porque es fácil hacer una revolución aprovechando la crisis del orden neoliberal. Pero es mucho más difícil anular el orden neoliberal en el espíritu, en el habla, en la ética, en la forma de organizar cotidianamente la vida cotidiana, en el sentido común, pues. ¿De qué sirve tener una capacidad intelectual si no acompaña un corazón generoso, un corazón altruista, ¿no? Donde puedas, así como imparte buenas ideas, imparte también amor al prójimo y demuéstralo con tu acción de servicio a los demás, ¿ya? Es ahí que funciona el verdadero liderazgo. Cuando tú aprendes a amar y servir a los demás, ¿no? Y siempre respetar los principios, las normas, las leyes, ¿no? Y cultivar, promover valores como la honestidad, la sinceridad, la responsabilidad, etc. ¿Ok? Entonces muchos de ustedes como peruanos o algunos que van a estar viendo este video después no conocen realmente bien a esta persona. Otros sí, por supuesto, ¿no? Cuando era joven esta persona, por ejemplo, se formó en el grupo de Sendero Luminoso acá en Perú. Estuvo entrenándose en guerrilla. De hecho, en joven, creo que universitario siendo en Bolivia, bombardeó, dinamitó algunas torres de telecomunicaciones y estuvo preso. ¿Ok? Se dice que estudió matemática, por ejemplo, y después han dicho que, ¿no? que en México no terminó siquiera su carrera. Y lo interesante, ¿no? Como la doble moral de estos tipos, ¿no? O la doble inmoral, no sé, que siendo vicepresidente de Bolivia también era catedrático de la Universidad de San Andrés en La Paz, ¿no? En las áreas de filosofía, de derecho, no sé cuántas materias habrá dado, no sé. Pero era catedrático, o sea, tiene un salario como vicepresidente y también tiene un salario como profesor en la universidad, pero profesor sin título, es lo que muchos han denunciado, ¿no? Y actualmente él es uno de los asesores principales de Boris en Chile, ¿no? Y que ya han fracasado, si no me equivoco, en 2 referéndums pidiendo la constituyente, porque ahí hacen su trampa esto en reforma. Ni siquiera pueden cumplir las leyes ya establecidas en la Constitución y quieren más leyes, ¿no? En el nombre del pueblo, los movimientos sociales, los pobres, los trabajadores, y en realidad para beneficiar solamente a su partidario. Porque Bolivia dice, ¿no? que se eliminó alfabetismo, pobreza, mentira, ¿no? Tal vez muchos de sus partidos salieron de la pobreza, pero una mayoría tiene muchos problemas, mucho conflicto. Y en Bolivia, por ejemplo, no hay dólar, hay un problema serio. ¿Y por qué no hay dólar? ¡Ay, que los yanquis, por culpa de los yanquis no hay dólar! Mentira, por la corrupción del gobierno. Echaron manos ya hasta las reservas del Tesoro General de la Nación. Echaron manos a la AFP, a los ahorros de las personas, ¿no? Hoy en día no hay combustible, el gas también se está acabando, ¿no? Claro, ellos entraron en tiempo de bonanza cuando ya estaban, hasta los contratos estaban hechos ya para vender el gas a la Argentina, al Brasil sobre todo, ¿no? Y ahora se acabó eso y ellos no invirtieron en perforar nuevos pozos para que haya más gas, ¿no? Entraron en tiempo de bonanza, derrocharon ese dinero y ahora las consecuencias, ¿no? Combustible hay centenares de cisternas paradas en Paraguay, paradas en la Argentina, acá en Perú también. Horrible lo que está pasando, ¿no? Pero muchos acá, ¿no? En esta zona altiplánica dicen, wow, que el gobierno de Evo, que venite Evo para acá, ya no te quieren. Claro, porque en los primeros años hizo algunas cosas interesantes, estuvo bien, y eso les metió en la cabeza a mucha gente y todos se quedaron con eso. Es como conocer la cara de una moneda y no la otra. Porque en los 3 periodos que gobernó, el primero aprobado por muchos, pero después del segundo para adelante se corrompió, cayó la corrupción horrible. Se volvieron unas personas de abuso de poder, echaron mano a la policía, al ejército, al poder judicial para meter gente de su partido, ¿no? Y los demás, chao. Entonces, podría hablar un montón de eso, vamos a pasar al siguiente, ¿no?
para ver que esta revolución cultural con estos personajes, cómo han influenciado y cómo queda más o menos nuestro continente. Ya hubo un momento que prácticamente todo nuestro continente se tiñó de rojo con esta ideología, ¿no? Actualmente están surgiendo más bien otras que van a ser una contrarrevolución en un sentido de no aplicar esas cosas, porque ya está evidente. Pero yo no entiendo, ¿no? Acá como muchos de ustedes, no ustedes, ¿no? Muchos peruanos de esta zona todavía apuestan a esa ideología, y viendo cuántos venezolanos, familias venezolanas están pasando tanta miseria acá en Perú, ¿ya? Y no hay uno de ellos que hable bien por Hugo Chávez, por Maduro, no hay uno. Y aún así, personas, jóvenes universitarios acá quieren apostar por esa ideología. No es lo suficiente la evidencia de que Rusia quebró, Cuba es un desastre, Nicaragua es un desastre, Venezuela, el país más próximo, es un desastre, Bolivia actualmente, Argentina también. O sea, no funciona eso, ¿ya? Porque no está enraizada en los principios y valores universales del ser humano, como la libertad, la democracia, el derecho a la vida, etc., ¿no? Y solamente quieren imponer sus propios valores y principios que ellos crean, que la mayoría favorece a ellos como gobernantes y no a la sociedad media o baja. ¿Ok? En Bolivia se expandieron los bonos, se subió el impuesto, ¿no? Se crearon muchas trancas en los caminos para sacar más impuestos a la gente. O sea, ellos culpan al capitalismo, ¿no? que sangra a la gente con los impuestos, y ellos son peores, ¿ok? Y meten a los cargos importantes gente de su partido sin ver la calidad y la capacidad y la experiencia para tener un cargo público en cualquier institución pública. Total, que sea su partido, no importa, que no haya terminado el colegio. Y no es así. Así no se va a construir una sociedad ideal, ¿ya? Una sociedad ideal se va a construir con personas de carácter, que respeten los principios, que incorporen valores, dentro de ello, por supuesto, siendo profesional, ¿no? Y con eso es que vamos mejorando la calidad de las personas, de los individuos, de la familia. Es que como resultado va a aparecer una sociedad ideal, una nación ideal. Pero si estamos bloqueando eso o atacando a eso, ¿no? Cuando hay una persona capacitada, le presenta un proyecto de esto para el país, pero como no es de su partido, no, eso no vale, no sirve. Así sea la clave para solucionar los problemas, pero no, como no es del partido, chao. Y al contrario, más bien a esa persona después le dan persecución, lo meten preso, le siembran culpabilidad o evidencia de lo que lo están acusando. ¿Ok? Entonces América Latina, con estas ideologías revolucionarias que ha tomado como fuerza, ¿ya? Sobre todo esta ideología de género, por ejemplo, ¿no? Mayormente está respaldada por ideología de la izquierda del socialismo del siglo XXI. No quiere decir que gobiernos de derecha también no hayan apoyado. Hay evidencias que sí han apoyado, pero va un poco eso más lento, no va tan veloz así para expandirse tan rápidamente y reformar la Constitución y crear leyes para propagar esto. ¿Ok? Entonces, no solamente en América Latina, vemos también que desde 1995 ya en la ONU se impuso esto. Hubieron algunos parlamentarios o parlamentarias que estuvieron de acuerdo con esto, y que desde ahí impartir esto, ¿no? Y parte de la agenda globalista es impartir esta ideología a todo, ¿no? Como prácticamente una dictadura mundial prácticamente, ¿no? Con la finalidad de que hay mucha sobrepoblación, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto hay que legalizar la ley del aborto, ¿no? Hay mucho feminicidio, por lo tanto hay que hacer algo contra el machismo, ¿no? Y están armando una dialéctica, una pelea entre el hombre y la mujer, que por supuesto la mujer va en contra del hombre. No quiere decir que no haya hombres con problemas, ¿no? Hay problemas, hay problemas en la familia, ¿ya? Pero no es que todos los hombres seamos malos, machistas, y todos los padres de familia seamos irresponsables con nuestros hijos. Pero estas personas que promueven esta ideología de género, ¿no? Analizan, estudian familias disfuncionales, se enteraron que un señor le gritó, le pegó a su esposa, ahí van y le dan cariñito y lo consuelan a la esposa, y después le hacen firmar un documento para que haga una denuncia contra él. O sea, en vez de ir a mediar, ¿no? Para que se reconcilie y dé éxito ese matrimonio, entran y lo desbaratan peor. O en las escuelas están analizando en las calles niñitos con un poco de bajo autoestima, porque el niñito tuvo problemas, tal vez no se alimentó bien, tal vez vio pegar el papá a la mamá, o viceversa, porque también hay mujeres que golpean y abusan del hombre también. No es solamente que el hombre es el que provoca la violencia, ¿no? Y así analizan estas personas y lo ponen por redes sociales y van juntando, ¿no? Inventándose números y datos inclusive, para mostrar que hay una mayoría de que estos niños son maltratados, que la mayoría de las mujeres son maltratadas por los hombres, por lo tanto vamos a crear una ley contra violencia de género.
¿no? Para que no vengan niños a sufrir el mundo, mejor es promover la ley del aborto. Entonces desde arriba se va imponiendo estas cosas. Y esto, ¿no? Estos representantes de la ONU, del Parlamento Europeo, van analizando algún país por ahí que tiene una dificultad económica, por supuesto, ¿no? Y le dicen, bueno, yo te apoyo con este crédito, ¿no? Pero para eso tú tienes que meter en tu legislatura estas leyes. Leyes del aborto, leyes de violencia de género, y así, ¿no? Y así van imponiendo. Y desgraciadamente, no todos los gobernantes tienen la ética moral o los pantalones suficientes para decir no, y se dejan corromper por el dinero, ¿ok? Pero al final, por el dinero, como dicen, ¿no? Por el dinero baila el mono, ¿ok? Impone. ¿Estamos? Entonces, al final ese dinero, esos créditos, ¿quién termina pagando? La población en general, con los impuestos. No es el gobierno que va a pagar, ¿no? En Bolivia se propagó que con la llegada de Evo ya la deuda externa a los Estados Unidos se está solucionando, o se paró, ya no va a haber más deuda, pero por otro lado nos dejaron endeudados, o seguimos siendo endeudados con millonadas hacia China, hacia Rusia, inclusive hacia Venezuela, porque Hugo Chávez mandaba los petrodólares ahí para promocionar la campaña de Evo Morales, etc., ¿no? O sea, tapamos un hueco y abrimos otro hueco más enorme todavía. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Ok? Entonces, quiero mostrarles un video también acá de cómo esta gente LGTB... Voy a mostrar una de las últimas marchas en una parte de Nueva York que hicieron el año pasado. ¿Escucharon lo que dicen, no? We are here. Nosotros estamos aquí. Estamos yendo por tus hijos. Ahora vamos por tus hijos. Entonces, va por tus hijos, por nuestros hijos o los profesores, ¿no? Desde la educación viene esto. Ahora van por tus estudiantes. ¿Ok? Y lo han estado aplicando en España, en Canadá, un desastre, Argentina, ¿no? Para poder cambiarle la mentalidad a los niños. Y van a los niños porque los niños son indefensos, son más inocentes, son más vulnerables, ¿ya? Y ellos no tienen argumento para contrarrestar a estas personas. Tampoco tienen una experiencia vivida de lo que es bueno y lo que no es tan bueno. No tienen mucha experiencia. Fácilmente le están ensuciando el cerebro, no lavando el cerebro. Ya le están ensuciando el cerebro con estas ideologías. ¿Para qué? Para establecer un orden que a futuro estos niños, cuando sean grandes, mayores, sean los que defiendan esta porquería. Diciéndole que a cierta edad ya puede decir, si eres Juancito, como tienes 5 o 7 años, como está pasando en unos países, puedes decidir tu sexo siendo Juanita. Yo no veo, si alguien de ustedes conoce una pareja o varias parejas homosexual o lesbiana que se hayan casado y que tengan un final feliz. Claro, al inicio muestran, ¿no? En las redes sociales, se casaron, le declaró su amor y bla, 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 pero no muestran el final, cómo quedaron. ¿Ya? Es como nos endulzan, ¿no? Con las propagandas del consumismo, ¿no? Para consumir tal cosa, que es la solución, las marcas de cigarro, de bebidas, que a través de eso la felicidad, y no muestran el estado de cómo quedaron muchas personas borrachas, ¿no? Asaltadas, enfermas, sin dinero. No muestran eso. Entonces esa es la situación. Por eso ustedes, como jóvenes voluntarios, tengan cuidado con quienes están tejiendo amistades, en qué grupos participan, qué reuniones sociales, ¿ya? Y tengan un autocontrol, ¿ya? Porque nadie te puede obligar a hacer lo que no te gusta, nadie, ¿ok? Entonces por eso, como no pueden convencer a las personas mayores, ya han intentado, inclusive ahora ya hay países europeos que están levantando y están protestando y no están queriendo esta porquería porque no ha funcionado, lo único que ha causado es daño, ¿ya? Y se están viniendo a América Latina, ahí, el terreno de batalla es aquí, América Latina. Vamos a ver acá algunos efectos de la revolución cultural en estos tiempos, ¿ya? Primer efecto, ¿no? Confusión en los niños y los jóvenes, ¿ya? Segundo efecto, crisis de identidad y suicidio. Hay muchos jóvenes que están matando, ¿no? Porque no han distorsionado su identidad, voy a ampliar más adelante, ¿no? Están dando origen, ya no es suficiente LGTB+, ya no es suficiente eso, se están yendo al transhumanismo, que da origen a la transespecie, voy a ampliar adelante, voy a mostrar otro video, ¿ok? Confusión en la fe. Ya están metiéndose con las religiones, atacando las religiones, cambiando la Biblia y demás cosas, ¿ya? Degradación y abolición de la familia, atacando al matrimonio, porque la familia es el resultado de un matrimonio, ¿ok? Por eso, por ley, vamos a aprobar, vamos a fomentar que es bueno casarse entre hombres, entre mujeres, y vamos a ver que más adelante no es solamente eso, hay más cosas, ¿ok?
van cambiando eso, manipulando el lenguaje, ¿no? Y poniendo o imponiendo el lenguaje inclusivo, ¿no? Para que no haya discriminación. Entonces ya no solamente van a ser los niños en este aula, bueno, con ustedes, los jóvenes, ¿no? Las señoritas acá, ¿no? Sino que van a ser también les jóvenes, los términos medios. A ver acá, ¿cuántos hay términos medios? Pónganse al medio de la sala. no hay, ¿no? ¿Ok? Entonces, les jóvenes, ya no van a ser mis amigos y mis amigas, van a ser también otro grupo, mis amigues. Ya no van a ser todos y todas, también todes. Están creando algo intermedio, ¿no? Que viene a ser una ridiculez, algo ilógico, ¿no? Si nos comenzamos a analizar todo esto, es una ridiculez, algo ilógico. Cuando hay partidos políticos y gobiernos que le inyectan dinero, entonces lo ilógico, lo ridículo queda a un lado y esto avanza y esto avanza. ¿Ok? Por ejemplo acá, ¿no? Hay un joven conocido, este joven, ¿no? Samuel Rafael, de la India, que inició un proceso judicial y demandó a sus padres por haberlos tenido, ¿no? O sea, ¿cómo puede hacer? ¿Cómo voy a preguntar a mi hijo si quiere venir o no? Es algo ilógico. Esta gente no entiende que hay leyes naturales, que hay cosas que nos son dadas y que simplemente nosotros tenemos que aceptarla y mejorarla. Me da la vida o la naturaleza, o para los creyentes lo que Dios me da, solamente tengo que aceptarla, ¿ya? Yo no decidí nacer hombre. Yo no decidí tener los papás que tengo. Yo no decidí tener los hermanos que tengo. ¿Ok? Yo no decidí mi nacionalidad. Yo no decidí, voy a nacer en Bolivia. No. Eso se me dio. Ninguno de nosotros podemos decidir que el día tenga 24 horas. ¿No? Así cambiemos una ley, una constitución poniéndole, no, para que haya más tiempo para hacer cosas vamos a hacer 27 horas. Puede estar en la ley eso de 27 horas. Pero la naturaleza demanda que tiene solo 24. No podemos decidir nosotros acá en grupo que hagamos esta asamblea y comenzamos al alcalde, al gobernador y a la presidenta de este país, ¿no? Y a todo el sistema parlamentario, redactar una ley para que el sol ya nazca por el occidente, o por el sur, o por el norte. Se puede redactar la ley porque todos estamos de acuerdo. Pero el sol va a hacer caso a esa ley. Naturalmente van a ser siempre por el oriente, por el este. ¿Ok? Entonces, hay cosas naturales que están enraizadas en principios naturales, o sea, leyes naturales, que son dados naturalmente y que el ser humano con su capacidad intelectual la analiza, la estudia y se adapta a esa situación. Y lo que están haciendo esta ideología es alterar esos principios. Por naturaleza el ser humano nació hombre y mujer. No solamente el ser humano, el reino vegetal también está así, está hambre pistilo. El reino mineral también está protón, electrón. O sea, todo está en par. ¿Ya? ¿En par para qué? Para que pueda desarrollarse a una cierta madurez y después haya una unión y hay una complementariedad y hay un resultado de eso. Y es la multiplicación o la continuidad de la vida. ¿Estamos? Imagínense si yo por ejemplo aquí con la electricidad, ¿no? Voy a, como con la idea del machismo, voy a anular el cable positivo, porque este es el que causa una esclavitud y un mal y una opresión sobre el cable negativo. Y ¡pum! Lo saco. ¿Va a haber luz? La luz simboliza el camino, la verdad, la alegría. ¿Va a haber luz? No va a haber luz. Lo mismo pasa con la familia. Anulo por el machismo, la violencia unilateral. Chao con los hombres. Solo quedan mujeres viviendo acá. El ser humano va a desaparecer. Los hijos simbolizan la luz. ¿Ok? Entonces, podría dar más ejemplos. Vamos a seguir avanzando. Este es un caso absurdo de confusión, ¿no? De mandar a mis papás por haber nacido. Y esas ideas fomentan en muchos jóvenes. Hay jóvenes que ya no quieren ni trabajar ni hacer nada en la casa y no, pues ¿para qué me tuviste entonces? Ahora tú tienes que mantenerme. Parece que el abuelo trabajó demasiado, el papá, todo, y estos niños nacieron ya cansados, no quieren hacer nada. Y la excusa es, yo no vine al mundo por mi cuenta y por lo tanto, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿No? Y así están metidos en esta situación, ¿ok? Entonces no solamente hay esta confusión en los niños y los jóvenes, también hay una crisis de identidad. En esta crisis de identidad está causando esta confusión de señoritas que se autoperciben hombres, se hacen amputar los senos, ¿no? Se cortan carne de por acá, se hacen injertar un pene que no les va a funcionar, o también en el caso de los hombres, ¿no? Se hacen amputar el pene, se hacen construir una vagina que no les va a funcionar, ¿no? Y después de un tiempo se dan cuenta que esto no funciona, porque no va a funcionar, porque si yo me autoperciba Superman y por ley les quiero obligar a que me digan Superman, no voy a ser Superman, ¿ya? Me hace un análisis de ADN, no tengo nada
de evidencia en mi ADN, en mi esencia de mi ser, que sea Superman. Sigo siendo un hombre. Así Juanita se haga cortar los senos y se haga injertar un buen pene, le hace un análisis de ADN, va a seguir siendo Juanita, no tiene nada de Juan. ¿Ok? Por eso que le decía, es algo absurdo, algo ilógico. Así no es suficiente ahora eso, se han ido a otro plano, ¿no? De que esta gente también está dando origen a el transhumanismo. Esta crisis de identidad provoca esto, este es el símbolo del transhumanismo, o sea, más que un hombre, ¿no? Y más adelante van a proclamar el Homo Deus, el hombre va a ser como Dios, o sea, cambiando el sentido común, la cosmovisión. Y hoy en día inclusive esta ideología va más allá que eso, no solamente el hombre, ¿no? El ecoanimalismo, ¿no? Poniendo de que un animal es más importante que un hombre, ¿ya? Una planta es más importante que un hombre. Y les voy a mostrar este video de cómo hay miles de jóvenes que hacen protesta para ser reconocidos como perro, para ser reconocidos como oveja, porque se autoperciben una oveja, un perro, se autoperciben un gato, se autoperciben un caballo. Observen este video. Protesta de perros humanos. Un grupo de 1000 personas se juntaron a ladrar y aullar en reclamo para ser reconocidas como perros. Esto se lo conoce como transespecie y se refiere a aquellas personas que no se identifican como seres humanos, sino como animales. Esta protesta ocurrió en la estación del metro en Berlín. Algunos participantes estaban en 4 patas, pero todos usaban máscaras de perro. Hace unos meses hizo muy conocido el caso de Toko, un japonés que gastó miles de dólares en un disfraz para sentirse como un border collie. Y también está lo que es para mí el caso más conocido, el de Tom Peters. Un hombre inglés de 30 años que fue uno de los primeros en luchar por los derechos de los transespecies. Tom duerme en una jaula, sale a pasear en 4 patas e incluso da entrevista en programas de televisión vestido como un dálmata. ¡Wow! En este lugar vive una mujer que asegura ser transespecie. Ella asegura, miren, ella dice que ella no es una persona, ella es una yegua. No, mi pobre niña, yo no sé qué es lo que está pasando. Mire el comportamiento que está tomando ella desde... ¿Pero por qué asegura usted que es un caballo? Porque yo siento que yo soy un caballo, yo siento dentro de mí que soy un caballo. Mi mamá no lo quiere entender, soy un caballo. Pues a mí me tiene que atender la veterinaria. Yo tengo que pelear mis derechos. Por ejemplo, en estos momentos tengo demandado al municipio porque no me quisieron dejar participar en las cabalgatas. Chao, Jenny. Transespecies que se sienten ovejas ya tienen un lugar en el mundo. En Polonia crean la primera granja para personas que se autoperciben ovejas. Yo soy un gato, yo me siento como un gato, yo siento la necesidad y las necesidades fisiológicas y completamente por un felino. ¿Se dan cuenta, no? ¿A dónde va esto? Es algo que no tiene límite esta situación, ¿ok? Para ver un poco más acerca del transhumanismo, yo les recomiendo ahí un libro escrito por un peruano que vive en Inglaterra, Miklos Luka. Ahí está explicando en detalle todas estas cosas, ¿no? El libro creo que se llama el Neoente, que está explicando el transhumanismo, ¿ok? El otro punto que les comentaba era que también estaban ocasionando una confusión en la fe, que lamentablemente hay sacerdotes que se han desviado, algunos líderes religiosos que se han desviado, ¿no? Para poder transcribir una Biblia inclusiva, donde están distorsionando algunos puntos de la cosmovisión cristiana, de la Biblia cristiana. Y el quinto punto, la degradación y abolición de la familia, ¿no? Como hay una crisis de identidad, ya no sé si soy Neptalí o Natalie o qué rayos soy, o me autopercibo un caballo, un potrillo, un perro, no sé. Entonces también esta crisis provoca una crisis de matrimonio y la gente no es suficiente casarse entre hombre y mujer, también se casan con un árbol, con una planta, con un animal, consigo mismo, con un robot, y le meten en la cabeza de que tener hijos es un problema porque hay mucha sobrepoblación y es una contaminación. ¿Ok? Entonces, en esa situación, tengamos cuidado también nosotros, acá muchos de ustedes son profesores, algunos padres de familia, también tengamos cuidado cómo se propaga esta ideología a través de la tecnología de las redes sociales. Y no es que la tecnología sea mala, las redes sociales, son neutrales. A nadie le obliga ya a adaptar, creer esto. La persona puede ver, puede escuchar, y por eso Dios nos ha creado con una capacidad intelectual para descubrir si esto es mentira o verdad. Si es verdad, voy a apoyar y voy a luchar por lo que es verdad. Pero si es mentira, si es falso, ¿por qué voy a invertir tiempo y energía
en luchar o reclamar algo que no sirve, que me hace daño más bien. ¿Ok? Y ahí es el punto. Tengamos cuidado nosotros y entrenemos a nuestros niños también, a nuestros hijos que somos papás, de que no se dejen influenciar esto. Porque yo puedo estar contento que mi hijo va a la escuela, pero si por arriba, por orden del Ministerio de Educación, se va a impartir esto, van a comenzar a envenenar a los niños. Y si hay profesores que se opongan, van a amenazarlo con despedirlo del trabajo, como han estado haciendo en Argentina, en España y en Canadá, por ejemplo. Por eso, los que son papás, siempre no se confíen ni en la televisión, peor ahí en algunos programas de las redes sociales, como sobre todo el TikTok. Aún así, no te obligan, porque a través de TikTok tú puedes promocionar cosas buenas, como esta charla, como alguna frase interesante de motivación, y promover principios, valores, puedes hacerlo también, ¿ya? Pero sobre todo tengamos cuidado de nuestros niños porque ellos no tienen autocontrol. Tú dale una tabla de un celular a tu niño y dejarlo a ver ahí, hasta se va a olvidar de hacer su tarea o de comer, porque se metió ahí y eso lo atrapó ahí. ¿Ok? Tengan cuidado ustedes como padres de familia, profesores también que tal vez algunos sepan recomendar bien a sus estudiantes, y cuando hacen las reuniones de APAFA, hablen con los papás de estos puntos también, por favor, ¿ok? Porque la buena educación del ciudadano se da cuando se combinan los principios y los valores que imparte los padres en la casa primeramente, y que también el profesor, así sea de matemática o de educación física, también ayuda a compartir esos principios y esos valores en sus estudiantes. Es ahí que vamos a tener buenos ciudadanos. Y por supuesto, por otro lado, los líderes comunitarios, llámese regidor de este barrio, representante del barrio, alcalde de la ciudad, gobernador, presidente, si también imparte estos principios y valores, vamos a tener una sociedad sana. Ya, esta sociedad sana es el resultado de familias sanas. Esta familia sana es el resultado de individuos sanos de carácter. ¿Ok? Entonces, para ir culminando, la pregunta es ¿cómo vamos a solucionar estos problemas o qué hacemos con esto? ¿No? Y bueno, ya prácticamente terminando, hay una conferencia que yo voy a dar después que se titula La resistencia y contrarrevolución, ¿no? Resistencia es como sinónimo de aguantar, ¿no? Pero no es que vas a tener un aguante como el malentendido del buen católico cuando dice que si te dan una bofetada, dale la otra. Nosotros como personas no es que vamos a hacer una contrarrevolución, o sea, hacer una revolución en contra de estas personas, no. La contrarrevolución se refiere, ¿no?, a hacer lo opuesto a lo que ellos hacen, ¿ya? Si ellos usan un lenguaje distorsionado, nosotros hablemos correctamente. Hablemos de una educación basada en principios y valores y mostremos también a nuestros hijos las consecuencias de esta situación, lo que ellos no muestran, porque eso ocultan ellos. Ellos ocultan cuántos jóvenes se están suicidando a causa de esta situación, cuánto dinero invierten por esta situación de los trasplantes y más cosas, ¿ok? Entonces más voy a emplear las respuestas a eso en el tema siguiente. Entonces vamos a hacer un paréntesis de 5 a 10 minutos y luego vamos a continuar. Gracias.